Muy buenas tardes a todos. Vamos a abrir. ¿Los admitimos? Sí. Ahí está. Ahora sí. Muy buenas tardes a todos, distinguido auditorio que nos acompaña en esta teleconferencia. Muy buenas tardes a la distinguida periodista que nos va a hacer el honor de participar en esta conferencia dictándola. Soy José Antonio Crespo Pozuelo, quien a nombre de Movimiento por la Patria les da la bienvenida y a nombre de Mexicanos por México está con nosotros también aquí acompañándonos Gabriel Medina. Molina. Gabriel Molina, sí. Está en este momento también arribando a nuestra reunión Francisco Plancarte, que es miembro de ambos grupos y nos hará favor de presentar a la prestigiada periodista licenciada Beatriz Pajés Rebollar. Adelante, Paco Plancarte, por favor. Con mucho gusto, José Antonio. Para mí es un verdadero honor hacer la presentación de la semblanza, solamente porque su currículum es muy amplio, una semblanza de Beatriz Pajés. Beatriz Pajés nació en Guadalajara, Jalisco. Es hija del legendario periodista José Pajés Yergo, fundador de las revistas semanales Hoy, Mañana y Siempre. Estudió Beatriz la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Anáhuac, donde después impartió clases. Ha trabajado como articulista y reportera en distintos medios nacionales. Ha sido conductora, reportera, editorialista en distintas cadenas de televisión como Canal 11, Televisa, Multivisión y Canal 40. Comentarista política en diversos programas radiofónicos. Participó como integrante de la Mesa de Análisis Político de Batitlán, conducida por Broso. Durante su trayectoria profesional, ha entrevistado a diferentes personalidades. Entre las más destacadas se encuentran el expresidente de Cuba, Fidel Castro Ruz. Esta entrevista fue editada por el gobierno cubano y después en México con el título de Fidel Castro, presente y futuro de Cuba. Entrevistó también al jefe espiritual del budismo tibetano, Dalai Lama, al secretario general de la ONU, Boutros Ghali, y al expresidente de la República de Haití, Jean-Bertrand Aristide. Ha publicado cientos de artículos sobre la situación nacional e internacional y dictado diversas conferencias en numerosas universidades de la capital y de toda la República Mexicana. En el año 2006 fue electa diputada federal por el principio de representación proporcional. Participó como miembro de las comisiones de Cultura, Equidad y Género y en la de Feminicidios. Junto con otros legisladores de distintos partidos, también fue autora de la reforma constitucional para el derecho a la cultura y como integrante del grupo República Laica, impulsó la reforma del artículo 40 de la Constitución para definir al Estado mexicano como una república representativa, democrática, federal y laica. Iniciativa que fue aprobada en febrero de 2010 por la Cámara de Diputados. En el marco del centenario de la Revolución Mexicana, coordinó la obra Revolución e Instituciones, en la que participaron destacados académicos, historiadores, políticos e intelectuales.
Ha sido secretaria de Cultura del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. En 2016 fue diputada constituyente designada por el Ejecutivo Federal, en donde fue parte del grupo de legisladores que redactaron la Carta Magna de la Ciudad de México. Integró las comisiones de Carta de Derechos y la Ciudadanía y el Ejercicio Democrático. Ha recibido diversas condecoraciones, entre otras, la medalla Gandhi King Ikeda por su labor a favor de la paz entre los pueblos, la medalla Jesús Reyes Heroles del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, las llaves de la ciudad de Tlaxcala, la medalla Elvia Carrillo Puerto por defensora de los derechos de la mujer, la medalla Margarita Maza de Juárez por la defensa de los derechos de la mujer, la Garza de Plata de la Universidad Autónoma de Hidalgo, el premio Juchimán de la Universidad Juárez del Estado de Tabasco, el premio Laureana Wright por los derechos humanos y la mujer, la presea Mujer del Año por el Círculo Internacional Periodístico, el premio a la mujer empresaria por Women's Entrepreneurship Day, WED. En 2018 fue candidata al Senado de la República por el principio de la mayoría relativa por la Ciudad de México. Y esperamos ver a doña Beatriz otra vez de candidata para el Senado en el 24. Actualmente es directora general de la revista Siempre y vocera del movimiento ciudadano Sí por México. Muchas gracias, Paco. Le vamos a dejar el uso de la palabra a la señora licenciada Beatriz Pajés Rebollar, quien nos dictará una conferencia bajo el título de México después del día D. Adelante, licenciada. Muchas gracias, Francisco. Antes que nada, mi gratitud a Movimiento por la Patria y a Mexicanos por México por darme la oportunidad de estar con ustedes. Un abrazo muy cariñoso al doctor José Antonio Crespo y pues mi reconocimiento por la construcción de este espacio en un momento decisivo para el país. Me permití titular esta charla con ustedes como México después del día D. ¿Por qué? Porque esta lucha que estamos dando por salvar al país de las garras del totalitarismo no va a terminar el 6 de junio, aun y cuando se logre quitar a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados. El problema nuestro de los mexicanos creo que empieza por el miedo que tenemos a pronunciar ciertas palabras. Si queremos hacer frente a un problema y resolverlo, tenemos que empezar por llamar a las cosas por su nombre. Debido a esa especie de pensamiento mágico que muchas veces nos caracteriza, creemos que basta con no pronunciar la palabra para que la maldición no caiga sobre nosotros, cuando lo único que estamos haciendo es evadir la realidad. Lo menciono porque escucho a muchos políticos de oposición, a muchos colegas y a muchos mexicanos evitar a toda costa pronunciar la palabra dictadura, cuando tenemos a un tirano en Palacio Nacional que habla, decide y ordena leyes propias de una autocracia. Si teníamos alguna duda sobre la intención de romper el orden constitucional para poner punto final a la división de poderes y abrir la puerta a un presidencialismo sin contrapesos, la aprobación del 13º transitorio para alargar la permanencia del ministro Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
nos confirmó que este gobierno va por la reelección presidencial, por una prolongación de mandato o por el poder detrás del trono después de que termine el sexenio. Y no solo por la reelección, sino por anular la independencia del Poder Judicial para, si el 6 de junio Morena vuelve a ganar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, jueces, ministros títeres legitimen lo que podría venir. Y lo que podría venir es la instauración, perdónenme el término, la instauración de la República del Carajo. Ergo, al diablo con las instituciones, ergo, al diablo con la Constitución de 1917, de un texto constitucional que plasma los reclamos de todo un pueblo, pero que en este caso solo quedarían incorporadas en una nueva constitución las ambiciones de un presidente que pretende convertirse en un déspota. Lo primero que hace todo dictador para hacerse del control político es convertir a jueces y ministros en siervos dóciles que avalen sus arbitrariedades. Desde el 1 de diciembre de 2018 se está prefigurando una dictadura. Y no me refiero solamente al discurso violento y polarizante del presidente. No me refiero solo a que llegó al poder un fanático que pretende matar la libertad de expresión y de conciencia para imponer como verdad única sus mentiras. Me refiero también a todas esas leyes y reformas aprobadas por la mayoría de Morena en el Congreso e incluso por algunos diputados y senadores de la oposición y que prefiguran un régimen de horror y de terror en caso de ganar las elecciones. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la ley que promueve el terrorismo fiscal? ¿Por la ley de extinción de dominio? ¿Por la ley de los datos biométricos que viola la confidencialidad de nuestros datos personales? ¿O bien por la intención declarada y jurada de querer asesinar al INE, así lo expresaron, porque al cacique tropical no le gusta que los consejeros electorales le pongan peros a la candidatura de un abusador de mujeres y violador de las reglas electorales como es su compadre Salgado Macedonio? Obviamente, sabemos que dentro de ese ataúd al que le pusieron el nombre del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, hay un proyecto de reforma electoral que busca acabar con los órganos electorales e imponer el modelo que le permitió a Hugo Chávez en Venezuela y también a Evo Morales en Bolivia no solamente reelegirse, sino impedir el triunfo de la oposición. Todo ese diagnóstico que de sobra conocemos nos obliga a preguntarnos ¿qué vamos a hacer para impedir la consumación de un proyecto político perverso que se gestó adentro, pero también afuera de nuestras fronteras, en el que se ve la mano, cuando menos, de Venezuela y de Cuba? Los ciudadanos estamos más solos que nunca. Es cierto que se logró conformar la alianza opositora Va por México para enfrentar al partido en el poder. Pero también sabemos que la oposición no ha estado a la altura de lo que exige el estado de emergencia en el que se encuentra la democracia. Malos candidatos, ausencia de liderazgos y carencia absoluta de ideas están marcando esta elección. Sin embargo, en medio de esta orfandad hay una emergencia, un surgimiento ciudadano nunca antes visto. Este grupo, para no ir más lejos, es ejemplo de esa gran movilización social que se está dando a través de las redes para defender al país de una pesadilla que está socavando los cimientos económicos, morales e institucionales de la nación.
Hace un momento comentábamos con el doctor Crespo, con Francisco, con Gabriel Molina, la cantidad de grupos que han surgido a partir de que inició este gobierno. Fueron precisamente la suma de muchos de estos grupos lo que permitió, bajo un paraguas denominado Sí por México, el que pudiéramos presionar y convencer cuando menos a las tres fuerzas políticas más importantes del país, PAN, PRI y PRD, para que formaran una coalición. Tal vez, si los ciudadanos no hubiéramos hecho esta presión, esa alianza no se hubiera formado. Nunca antes, tal vez desde la Revolución Mexicana, no se había visto el surgimiento de esta cantidad de grupos ciudadanos que hoy a través de las redes sociales operan como una especie de células guerrilleras que a través de twitters, de videos, de audios, textos, han logrado formar opinión y sacudir conciencia. Tal vez no estamos llegando a ese gran espectro de masas al que quisiéramos llegar, pero yo creo que es imposible no reconocer esta gran movilización e inédita movilización ciudadana a la cual en México no estábamos acostumbrados. Estamos inaugurando una nueva cultura ciudadana. Les voy a decir algo que a muchos tal vez no les gustaría oír. Lo que llegue a ganar la oposición el próximo 6 de junio se va a deber más al activismo ciudadano que a los partidos. Otra vez, la sociedad está 2, 3, 4 o 5 pasos adelante de las organizaciones políticas. A este protagonismo ciudadano le tenemos que dar a 3 semanas de los comicios 2 direcciones, en mi opinión. 1, combatir el abstencionismo a toda costa y hacer un llamado a que el elector vote para salvar a México. Hay quienes hablan de voto útil, otros hablan de voto inteligente. Yo le pondría en esta ocasión al voto un sentido de vida o muerte para la nación. Un voto cargado de emoción y de intención y de significado porque con él vamos a ser patria. Aquí estuvo hace algunas semanas el director de Big Data, Carlos Hernández, quien dio una brillante explicación sobre la importancia de combatir el abstencionismo. Si mal no recuerdo, Carlos decía que si el abstencionismo fuera partido, sería el partido mayoritario, y recordaba que mientras Morena obtuvo en el 2018 el 28.3% de la votación, el abstencionismo ganó con el 36.5%. ¿Cómo sacar a la gente a votar? ¿Cómo convencerla de votar? Me pregunto si habrá tiempo para recurrir a lo que nadie ha recurrido, a la emoción, al miedo, al temor, pero sobre todo a la conciencia de evitar caer en un estado policíaco y represor. Ya es tarde para decirlo, pero nos ha faltado una idea fuerza, un aire del tiempo que derrote emocionalmente al populismo autoritario que hoy padecemos. La idea fuerza de Martin Luther King fue I have a dream, tengo un sueño, para desencadenar una conciencia antirracial. La idea fuerza de Gandhi fue la no violencia para impulsar una cultura de paz. La idea fuerza que utilizaron los ciudadanos chilenos en 1988 para impedir la reelección de Augusto Pinochet fue un simple no. ¿Cuál es esa palabra? Esa frase sencilla, nítida, corta, que nos permitiría sacudir la conciencia y unificar el voto de la mayoría de los mexicanos en contra de un régimen pauperizador y arbitrario.
cómo construir una cadena de voluntades, una suma de voluntades a partir de una simple frase para decirle a Morena, no pasarás. Bueno, ustedes recuerdan que el no pasarás fue precisamente una idea fuerza que utilizó por primera vez un general francés en la Primera Guerra Mundial y que luego fue adoptada por la famosa líder comunista Dolores Ibárruri, la pasionaria cuando se rebeló ante el avance del ejército franquista en España. Pues nosotros, como en una guerra, porque en realidad estamos en una guerra por defender la democracia, necesitamos construir en el imaginario colectivo un muro contra el avance de una dictadura. Pero en medio de este aciago escenario hay cierta luz, hay cierto optimismo. La semana pasada, antes del colapso del metro, y lo menciono porque todavía las encuestas no han terminado de medir el impacto, apareció en El Financiero una encuesta que arroja cambios interesantes. Nos indica que la ventaja que tenía Morena hace 3 meses en la mayoría de los 15 estados donde habrá cambio de gobernador ha venido desplomándose. En Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Michoacán, Nayarit, Campeche y Guerrero, la caída es de 3 y hasta de 5 puntos porcentuales. Nuevo León se ha convertido, como ustedes saben, en un ícono del fracaso de Morena gracias a las mentiras de la candidata Clara Luz Flores. Esto, sin embargo, contrasta con las mediciones donde Morena todavía aparece en algunas encuestas como ganador de la mayoría de la Cámara de Diputados. La forma de contrarrestar esta ventaja radicaría, entre otras cosas, en exhibir la mala historia legislativa de los diputados que buscan reelegirse. La alianza opositora Va por México debería de estar en este momento precisamente concentrada en decirle a los ciudadanos de sus distritos, de sus estados, de exhibir esa mala historia de votaciones. Ellos, los diputados de Morena, votaron por cancelar estancias infantiles. Ellos son los autores. Son los autores de quitar recursos a los niños y a las mujeres con cáncer, por desaparecer fideicomisos que apoyaban a los jornaleros agrícolas y a las madres que buscan a sus hijos e hijas desaparecidos. No sé hasta dónde la oposición esté recurriendo a esta información, pero ahí, en la exhibición de estos malos diputados, hay una veta para conmover al ciudadano y combatir la abstención. ¿Por qué elegí titular esta charla con ustedes como México después del día D? Me decía el querido doctor Crespo, que se trataba de un nombre un tanto cuanto misterioso. Y es cierto, porque el futuro del país es incierto. Precisamente por esa incertidumbre que nos angustia y a veces nos ahoga, es por lo que tenemos que meditar sobre los escenarios que podrían venir. López Obrador nos engaña todo el tiempo. Como el régimen de Mussolini, bien podría ser calificado como el régimen de la mentira. Sin embargo, hay algo en lo que el presidente no sabe mentir, en demostrar que está dispuesto a recurrir a lo que sea, antes que permitir el fracaso de Morena y de su proyecto político. Si Morena pierde la elección, nos podemos despertar el 7 de junio con escenarios de violencia y golpe a la legalidad nunca vistos. López Obrador ya lo colocó en estos días, en esta semana, ya colocó en el centro del escenario electoral la amenaza de un fraude para descalificar la elección. Ya recurrió a ese fantasma. Nos está adelantando que si su partido pierde, podría acusar a los gobernadores de haber intervenido y pedirá
que las elecciones se anulen. Podría repetir lo que hizo cuando tomó pozos petroleros en Tabasco, que las hordas morenistas asalten las oficinas del INE estatal y del INE nacional. Estaría dispuesto a crear un conflicto postelectoral con escenarios catastróficos para la democracia. Ayer, precisamente, seguramente llegó a sus redes, circuló un boletín del INE para contrarrestar una campaña de desinformación que se está promoviendo a través del WhatsApp para desalentar la votación. El instituto no precisó el origen de esa campaña, pero podemos imaginar de dónde viene. Conforme se acerque el 6 de junio, puede haber más de esos intentos. Al único partido que le conviene el abstencionismo es obviamente al partido del presidente. Justo el lunes por la noche, pues hubo, como ustedes saben, otra maniobra, por decirlo menos, sospechosa. El gobierno está utilizando a la Fiscalía General de la República para intervenir en el proceso electoral de Nuevo León. Busca reventar la elección en un estado económicamente prioritario para su gobierno, donde su candidata, a causa de sus mentiras, cayó a un cuarto lugar. No queda claro si busca desprestigiar a los candidatos de la oposición para que repunte Morena y su candidata, o si pretende ir más allá, anular el proceso. La intromisión declarada, confesa, de López Obrador en la elección de Nuevo León merecería ser severamente sancionada. Constituye un golpe a la Constitución, constituye un golpe al Estado de Derecho, es un atraco al voto libre, es un obradorazo a la autonomía de los órganos electorales. Tenemos a un presidente fuera de sí y esto es muy peligroso, porque parece ya no tener control de sus emociones y de sus ideas. La tragedia del metro le pegó en la línea de flotación y ahora está recurriendo a una serie de artimañas para desviar la atención y reparar el daño político electoral que le podría provocar esa tragedia a Morena. Todavía no sabemos cómo va a pegar lo que he denominado el trenazo, pero sin duda en Palacio Nacional saben que eso puede contribuir al desplome del partido del presidente. Solo hay tres escenarios para el 6 de junio. Que retenga Morena la Cámara de Diputados, que gane la oposición una mayoría simple o bien que haya una especie de empate. En cualquiera de los tres posibles escenarios, el país va a seguir en riesgo. El triunfo de Morena permitiría la consumación de un proyecto político antidemocrático que tal vez nos obligaría a muchos ciudadanos a tomar las calles y a recurrir al activismo internacional para defender la democracia y los derechos humanos. Con todo el poder en sus manos, el presidente no dudaría en echar mano a las Fuerzas Armadas. Yo no sé si estas armadas institucionales con una larga historia de institucionalidad acatarían un tipo de orden de esa naturaleza. Pero hoy la realidad es que están cooptadas por el gobierno y que en cualquier momento podrían ser utilizadas para reprimir protestas o para perseguir al adversario. El triunfo de la Alianza Va por México sería sin duda un gran paso, pero eso no podría traducirse también en una declaración de guerra más intensa y abierta contra la oposición. Podría traducirse en una clara judicialización de la política y en el encarcelamiento de personas contrarias al régimen. En un empate, las cosas no serían diferentes. Las nuevas reglas emitidas por el INE acotan, es cierto, la sobrerepresentación de Morena, pero esto no impediría que el gobierno maniobre para que diputados y senadores de la oposición voten a favor de sus reformas.
Estamos sin duda en un campo minado. Creo que independientemente de los resultados del 6 de junio, la oposición va a tener que revisarse a sí misma y tomar la decisión de ser una verdadera oposición. Pero esta vez de la mano de la sociedad, para poder enfrentar a un presidente decidido a instaurar un gobierno unipersonal. Vienen 2 eventos políticos importantes. En agosto, el juicio a 5 expresidentes y el próximo año, 2022, la revocación de mandato. Del resultado electoral va a depender la importancia y el sesgo que le dé el gobierno a estas 2 consultas. Si pierde, las convertirá sin duda, en un patíbulo inquisitorial. Pero más allá de estos dantescos escenarios, necesitamos ir pensando y construyendo un nuevo modelo de nación. Después del 24 vamos a tener que rescatar al país de las cenizas. Estamos ante un país con instituciones agotadas, con partidos políticos que ya no representan a la sociedad, con servicios de salud y de educación que necesitan rehacerse. Tenemos que reconstruir y construir un nuevo país. Se requiere de un nuevo pacto social, tal vez de una reforma del Estado, pero antes, el 6 de junio, tenemos una cita con la historia. Y eso es exactamente lo que tenemos que decirle al elector. Me atrevo a decir que en lugar de hablar de voto útil, deberíamos de hablar de un voto con sentido patriótico. El 6 de junio solo hay 3 opciones y si me apuran, bueno, 3 opciones. Tenemos que votar por el PAN, tenemos que votar por el PRI o tenemos que votar por el PRD, partidos que forman la Alianza Va por México. Como sabemos, estos 3 partidos no van en coalición en todos los estados y en todos los distritos, pero lo importante es votar de cualquier manera por alguno de estos 3. El video, por cierto, que diseñó Mexicanos por México es muy bueno, es muy aleccionador, explica la importancia de votar por un solo partido de la coalición para evitar que se anule el voto que va para los plurinominales. Esta elección, como sabemos, no será una elección más. Y esto hay que decirlo a todos. Estos no van a ser unos comicios normales. Serán, yo diría, serán más importantes que si tuviéramos que elegir al próximo presidente de la República. Lo que está en juego es de vida o de muerte para la democracia, de vida o de muerte para el país. Más que por candidatos, más que por partidos de nuestra preferencia, tenemos que votar contra Morena, contra sus aliados y contra sus satélites. En esta elección solo va a haber de 2 opciones, democracia o dictadura. Por eso insisto en decir, necesitamos hacer sentir al elector que el 6 de junio será el elector una especie de ex soldado que con su arma, es decir, con el voto, va a tener que ir a la urna para hacer patria. Hasta aquí dejo mi reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Beatriz. Abrimos la oportunidad. Tenemos cuatro preguntas por el chat, José Antonio. Si prefieres que las... Por y luego favor. le damos paso al micrófono para los que quieran hacer preguntas por micrófono levantando la mano. Miren, tenemos 4 preguntas. Muchísimas gracias, Beatriz. Estamos todos muy, muy alarmados por lo que sucede. Y bueno, aquí la primera pregunta, tengo 4. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es la verdadera razón por la que Movimiento Ciudadano no participó, no se coaligó en la coalición de Va por México? ¿Cuál crees tú que sea la verdadera razón? Gracias, Gabriel. Bueno, es muy buena pregunta porque efectivamente cuando Sí por México estaba llevando a cabo reuniones y tratando de convencer a PAN, PRI, PRD de que se unieran, también lo hizo y se acercó con Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano tomó la decisión de no ir en alianza porque consideró que no necesitaba ir
en esa coalición para poder ganar las posiciones que estaba persiguiendo. Sin embargo, bueno, pues hoy vemos que el papel de Movimiento Ciudadano pues es un tanto cuanto pues cuestionable, porque a veces nos da la impresión que está en un doble juego. Sabemos que Movimiento Ciudadano ha estado votando con Morena en el Congreso. También vimos, antes de que ocurriera este conflicto provocado por el presidente López Obrador, esta intervención del presidente López Obrador en Nuevo León, lo escuchamos decir en una de las mañanerías hace 2 o 3 semanas, hablar en defensa del candidato de Movimiento Ciudadano. Esto vino a sumar la idea, la impresión de que efectivamente hay una especie de acuerdo entre Movimiento Ciudadano y Morena para ganar, negociar algunas posiciones. Esa es la razón por la cual Movimiento Ciudadano se mantuvo al margen de la coalición. Muchas gracias, Beatriz. Esta fue pregunta de Bernardo Polanco. Ahora, Pío Barahona nos pregunta, ¿la plataforma de voto útil nos da únicamente, de acuerdo a nuestra sección electoral, qué partido o alianza de partido está mejor posicionado, pero no nos indica quién va punteando? ¿Es verdad? Sí, es correcto. Está por salir una nueva plataforma de voto útil que irá acompañada, según entiendo también, de la medición más reciente para que precisamente el ciudadano pueda saber exactamente cuál es el partido que va adelante y cuál va en segundo o en tercer sitio. Esta es una plataforma que está prácticamente lista y que entiendo en los próximos días va a ser subida en redes con esta información actualizada que es fundamental, necesarísima para que sepa precisamente el elector cómo están las mediciones. Pero vamos, yo diría, aquí el tema es que pues si está en primer lugar Morena y en segundo lugar está Movimiento Ciudadano, pues yo les diría que lo único que nos queda es votar por el que está en tercer lugar, trátese del PAN, del PRI o del PRD, porque darle el voto a Movimiento Ciudadano, pues a lo mejor sería tanto como dárselo a Morena. Muchas gracias. Ahora, Rosa Elena Bush te pregunta, López ha incurrido en cuanta violación de la Constitución ha podido. ¿Es capaz de inventar un autogolpe? Es un desquiciado. ¿Qué opinas? Yo creo que es capaz ya de lo que sea. Lo que estamos viendo, y lo mencionaba hace un momento, es que estamos ya frente a un presidente que ya no tiene el control de sus emociones, que cada vez le cuesta menos trabajo infringir la ley, tomar decisiones contrarias a la Constitución. Yo lo veo desesperado. A mí me parece, por eso mencionaba el caso del colapso de la tragedia en el metro, porque eso pegó en el corazón de su mercado electoral. Y como consecuencia, bueno, esta frase tan desafortunada, tan ofensiva que tuvo cuando un reportero le preguntó que por qué no había ido a visitar a las víctimas en los hospitales, él decidió decir que esto le parecía hipócrita y además dijo, al carajo con ese estilo del pasado, algo así dijo. Entonces, bueno, pues eso de ninguna manera es una respuesta política, por el contrario, yo creo que es una respuesta que le salió de la desesperación en la que se encuentra y pues habla ya de un hombre pues que ya no está tomando las decisiones con racionalidad y con equilibrio emocional. Muchas gracias. Ahora te pregunta Lucas Petersen, que por cierto es un activista ejemplar, pensando en la acción para los próximos 24 días, si estamos como en una guerra y debemos salvar a México, ¿qué opina usted de a diario cuando salimos a la calle, entregar impresos y en mano para así llegar a los que menos tienen, y sin WhatsApp ni redes, nuestro cartel que invite a votar Va por México en lugar de los 9 partidos de la 4T? Pareciera que lograr un tsunami electoral es vital. Claro, todo lo que podamos hacer es bueno. Ahora yo les diría, es decir, porque no toda la gente está enterada
de lo que significa Va por México, de cuáles son los partidos que conforman la alianza. Seguramente nosotros que estamos constantemente informándonos lo sabemos, pero la mayoría de la gente no tiene bien a bien o conoce bien a bien cuáles son los partidos que conforman Va por México. Yo les diría que fuéramos más explícitos, que fuéramos más pedagógicos y decir vota por el PAN, vota por el PRI o vota por el PRD, pero no votes por los demás. Creo que así simplificaríamos mucho el mensaje. Ahora, qué lástima que se nos atravesó la pandemia, pero obviamente lo ideal hubiera sido que organizar reuniones en nuestras casas, en nuestras oficinas, con los vecinos, para llevar a cabo pláticas y explicar los riesgos que está corriendo el país en este momento. Mucha gente, por falta de instrucción, por falta de cultura política, porque no está al tanto o lo que ustedes consideren, no entiende ni siquiera cuando uno les dice, bueno, es que esto vamos para una dictadura. Mucha gente no tiene la menor idea de qué cosa es una dictadura y hay que explicarla. Pero yo les diría que hagamos todo lo que esté en nuestra mano, porque nada sobra en este momento. Muy bien, gracias. Marinela Barrios te pregunta, en días previos al 6, ¿cómo vamos a saber quién va en primer lugar? Y te felicita, dice, excelente Beatriz, qué maravilla. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Es decir, tenemos la forma de saber quién va a ir, está en primer lugar, pues es obviamente revisando las encuestas que van a estar en distintas plataformas. Yo creo que no va a ser solamente, bueno, lo bueno y lo malo, porque algunas encuestas pueden entrar en contradicción, pero estas plataformas sobre voto útil van a contener precisamente información para saber en qué lugar se encuentra cada uno de los partidos. Ahora Francisco Reed te pregunta, ¿qué papel esperas que juegue el Poder Judicial en los próximos meses? Bueno, tenemos la esperanza de que este atropello, la aprobación de este transitorio, pues sea declarado inconstitucional por los ministros de la Corte. Yo ahí, con la presencia aquí de nuestro querido amigo Sergio García Ramírez, no me atrevería mucho a profundizar en el tema, dado que él lo sabe de todo a todo en esto. Pero la esperanza que tenemos muchos mexicanos es que los ministros de la Corte cumplan con ese gran juramento que hicieron de respetar, de proteger la Constitución. Ojalá que esto sea porque hoy está en manos precisamente de ellos abrir la puerta a lo peor o resguardar nuestra democracia. Ahora Ernesto sí te pregunta, ¿hay una sola plataforma de voto útil o varias? Hay confusión. Sí, yo creo que hay varias, es decir, varias porque lo que está ocurriendo ahora con las redes es que distintos grupos ciudadanos agrupados han estado construyendo su propia plataforma. Ojalá que esto no provoque confusión, pero vamos, yo creo que esto también es consecuencia de la desesperación que tenemos muchos de ayudar con lo que sea para tratar de informar a la gente de cómo debe de votar. Manuel Llaneiro dice, aún en el caso penoso en que Sheinbaum o Ebrard ganaran en el 2024, encontrarían un país destrozado y sin credibilidad a nivel mundial. ¿Qué será de nuestro maravilloso México? Sí, sin duda. Bueno, yo creo que esa es una de las, lo que usted menciona es precisamente, es una de las cosas que explican el enojo, la desesperación y la angustia del presidente, porque lo que ocurrió en el metro precisamente golpeó a sus dos delfines, a Sheinbaum y a Marcelo Ebrard, que además no lo estamos diciendo nosotros, lo dijo él en una reunión que tuvo a puerta cerrada con su gabinete que trascendió y donde efectivamente mencionó en primer lugar a Sheinbaum, en segundo lugar a Marcelo Ebrard y en tercer lugar porque andaba por ahí al pobre secretario de Hacienda. Pero sin duda, bueno, y queda por ahí Ricardo Monreal, ¿no? Al que también se le ha mencionado, pero pues bueno, esperamos que no prospere eso. Sí. Regina C.
Dice, estos años nos han demostrado que López pactó con el PRI. Dadas las votaciones en el Congreso, el PRI ha estado a favor de sus propuestas. ¿Votarías por el PRI aún considerando eso? Pues bueno, el terror que yo tengo, la mayor preocupación que yo tengo en este momento es el papel que van a jugar los gobernadores del PRI en estas elecciones. Mi gran pregunta es si el PRI va a favorecer el camino a Morena o si se va a comportar como una oposición comprometida con el país. Esa es una gran interrogante, pero sin duda es también una preocupación. Muy bien. Sí. Una pregunta que yo creo que muchos tenemos. La pregunta de Ernesto Rossi. ¿Qué rol crees que jugará los Estados Unidos en esto? Pues yo creo que el rol ya lo está jugando. Evidentemente, el presidente Biden pues, ha sido muy cuidadoso, ha sido muy prudente, lo mismo Kamala Harris, pero creo que hay otras expresiones muy importantes dentro del gobierno norteamericano que están hablando ya de la inconformidad que hay de Washington con las decisiones que está tomando López Obrador y que están afectando seriamente los compromisos con el Tratado de Libre Comercio, con el TEMEC, por ejemplo, ¿no? Hoy precisamente nos enteramos de cómo el sindicato más importante de Estados Unidos presentó su inconformidad porque algunas empresas muy importantes de México no están respetando los acuerdos en materia sindical. Y también está pendiente el tema salarial que forma también parte de una de las cláusulas del TEMEC. Pero tenemos otras expresiones también por ahí, porque no hace mucho tiempo 6 empresas norteamericanas transnacionales muy importantes le hicieron saber al Departamento de Estado norteamericano que estaban en desacuerdo con el incumplimiento y con la violación de la normatividad del tratado por parte de México. Y no se diga también lo que se ha dicho con respecto a la violación de derechos humanos, de violación y de ataque a la libertad de expresión en México por parte de este gobierno. Así que yo creo que el gobierno de Estados Unidos puede ser, o Estados Unidos puede ser muy importante en este contexto electoral. Yo no creo, están mirando con lupa esto, saben ellos que pues esto los puede afectar de manera muy directa y seguramente no quieren ver a una Venezuela 2 al lado de su casa. Muy bien. José Juriel, más que una pregunta, nos comparte cuál es su estrategia que sigue a quienes están indecisos. Les pregunta José Juriel, ¿cuánto estás pagando por gasolina y por gas? ¿Te sientes seguro? ¿Cuántos muertos conoces de COVID? Piensa tu voto, nos está compartiendo José Juriel estas preguntas que le hace a los indecisos. Sí, bueno, es que ese es el tema en esta elección. Convencer a los indecisos, sacar a los abstencionistas a la calle a votar. Yo creo que esos son los dos segmentos hacia los que se tiene que dirigir la movilización. Los partidos, la Alianza Va por México, espero que esté trabajando en ese sentido y que esté dirigiendo sus propuestas precisamente para que los indecisos dejen de serlo y también para estimular a que el abstencionista salga a votar, pero por supuesto esos son los dos sectores o las partes más importantes que van a definir esta elección, junto con las mujeres, porque además los encuestadores también nos están diciendo que además de que formamos parte del 53% del padrón electoral, somos las que más votamos, somos las que estamos más activas, en el rango de 18 a 60 años las mujeres somos las que a lo mejor podemos definir esta elección. Y a lo mejor también hacia allá hay que dirigir muchos de los mensajes. Sí, hablando de encuestas, nos dice José Luis Espinosa que las encuestas no son confiables, que sería necesario hacer encuestas en cada distrito y eso cuesta mucho dinero. Sí, seguramente. Seguramente, y además, bueno, hemos estado viendo en este momento la cantidad de encuestas que han surgido y que pues no todas empatan, ¿no? Entonces, pues habrá que
recurrir a las casas encuestadoras más confiables, con más prestigio y con una metodología más profesional. Esta se parece un poco a la anterior, refiriéndonos Jorge Arias nos dice que la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos 2 días después de las elecciones podrá ayudarnos. Pues habría que ver. A mí lo que me han dicho quienes conocen a Kamala, que en realidad ella dice, por cierto, en su libro autobiográfico, que su nombre debe de pronunciarse como Komala, no Kamala, sino Komala, porque tiene origen hindú y significa flor de loto o algo así. Dicen que es una pantera, así la han definido, como una pantera. Es decir, es una mujer que sabe sonreír, es una mujer que sabe ser amable, pero es por el otro lado una muy buena abogada que sabe aplicar y sabe exigir que se cumpla la ley cuando así hay que hacerlo. Entonces yo creo que es una mujer con una forma suave, con una mano de terciopelo, pero a lo mejor pues es muy exigente en la relación. Así es que pues vamos a ver, ¿no? Muy bien, dice aquí Enrique Mainero que si habrá más fuga de capitales y devaluación posteriores a la elección. Yo creo que todo depende de los resultados, ¿no? Todo depende, y sobre todo depende de este escenario postelectoral, donde comentábamos si el presidente López Obrador toma la decisión de violentar la ley, de provocar un conflicto postelectoral, de llevar a sus hordas a la calle, pues obviamente esto va a incidir de manera muy seria en la confianza país para la inversión. Muy bien. Oscar Brauer, bueno, esta ya la contestaste refiriéndonos a que va a querer una ampliación de mandato si no se consolida la cuarta transformación. Me voy a la que sigue, Guillermo de la Vega. En toda esta preocupante situación, conviene preguntarse qué rol juegan las Fuerzas Armadas. Bueno, las Fuerzas Armadas siempre son un gran tema. Ya lo mencionaba yo y por supuesto es una preocupación, pero yo añadiría a un protagonista adicional, y me refiero yo al crimen organizado. Yo en alguna ocasión le preguntaba precisamente a Lorenzo Córdoba sobre la posibilidad de que interviniera el crimen organizado en las elecciones. Bueno, él me dice que no hay en realidad mucha claridad en este mapa, pero cuando fue el Día de las Madres vimos precisamente en varios municipios de la República Mexicana al cártel Nuevo Jalisco de la nueva generación repartiendo enseres, repartiendo refrigeradores y estufas con absoluta libertad y además exhibiendo su logotipo. Es decir, lo que estamos viendo es que están sueltos, que están en absoluta libertad y que las autoridades, hablando específicamente del ejército, no ha recibido la orden expresa de ponerles un alto. Y esto habría que preguntarnos si el crimen organizado va a jugar algún tipo de papel en estas elecciones. Muy bien, me brinco la de Ernesto Ortiz sobre Comala o Kamala, que ya contestaste. Y dice Carlos Pérez Ríos, ¿cómo convencer a alguien que votó por Morena pero que está arrepentido y no confía en la alianza? ¿Por qué no llamarlo opción, otra alternativa en lugar de oposición? Por supuesto, es decir, pero volvemos al tema, ¿no? Yo creo que aquí los candidatos de la alianza opositora es precisamente hacia donde deberían de estar dirigiendo su propuesta, de convencer a ese decepcionado que además entiendo que cada vez hay más, y a ese indeciso de poder votar por esta opción. Yo incluso, tenemos que ser muy honestos, estamos no en el mejor de los mundos, porque además los partidos políticos de oposición no cumplieron con lo que tenían que haber cumplido, es decir, con haber presentado una lista de candidatos mucho más aceptable, con candidatos ciudadanos líderes que pudieran realmente atraer el voto de la sociedad en general por el prestigio y la aceptación, pero bueno, decidieron repetir los mismos nombres de siempre y esto sin duda pues constituye o representa un obstáculo
para poder convencer con más facilidad a esos indecisos o a esos decepcionados. Exactamente. Muy bien. Patricia I o el I, felicidades, te felicito y te doy las gracias. Marinela Barrios, ¿por qué en la página del INE el rubro de la lista nominal no está activado? ¿Cuándo conoceremos la lista nominal? No lo sé si haya algún tipo de norma en este sentido, no sé si es una manera de protegerla, lo desconozco, no podría dar una respuesta al respecto con suficiente sustento. Sí. María Iriarte nos hace una pregunta que nos hacíamos antes de comenzar. ¿A qué cree usted que los jóvenes, a qué cree usted que se deba que los jóvenes en su mayoría están tan apáticos? Pues yo le voy a contestar de acuerdo a una pregunta, me voy a permitir ir a algo personal. Yo tengo un nieto de 15 años y me preguntó, ¿por qué en el movimiento del 68 o en el 68 hubo tantos jóvenes en la calle protestando en contra de un gobierno autoritario? Y actualmente no vemos a uno solo con ese mismo compromiso. Es una gran pregunta. ¿Será un momento de época? ¿Será porque en el 68 estos jóvenes abrevaban en libros, en ideas, en filosofía? ¿Será porque hoy tenemos una especie de modelo que ha convertido a los jóvenes en rehenes de las redes sociales y donde a lo mejor no están leyendo lo que deberían de leer para comprometerse con el país? Yo creo que es un problema de educación, no estamos formando, quizás no se están formando correctamente a los jóvenes en este compromiso país y tal vez a eso se deba su ausencia. Muchas gracias. Sofía Bárcena, Frena ha hecho un estudio de los diferentes candidatos en base a su desempeño y compromiso. ¿Por qué no empatan todos hacia el mismo candidato para no confundir a la ciudadanía? Las encuestas muchas veces son manipuladas. Sí, bueno, he visto, se llama el sello Frena o algo parecido, que da precisamente a estos candidatos que está avalando y por los que se supone que es una señal para que pues, se pueda votar por ellos. El problema de Frena es que Frena, con todo lo que ha logrado, porque sin duda ha ganado las calles y ha logrado sacudir conciencia y ha logrado que la gente, una buena cantidad de la sociedad voltee a verlos, pero Frena ha querido correr por su lado con liderazgos propios y ha sido muy difícil aun y cuando se ha hecho el intento de poder sumar esfuerzos, porque además recuerden que aun y cuando tenemos un mismo objetivo, hay dos vías distintas. Ellos pretendían que a partir del 1 de diciembre del año pasado el presidente de la República renunciara. Y otros movimientos ciudadanos consideramos pues que eso era una ingenuidad política y que lo importante era ir más bien por la construcción de un proyecto, de una propuesta electoral, una propuesta ciudadana que invitara o provocara y estimulara al elector a votar por otras opciones distintas a Morena. No ha logrado sumarse estas dos opciones, pero bueno, sería lo ideal naturalmente que en un momento dado, pues todas las organizaciones ciudadanas se unieran con un mismo objetivo. Antonia Rodríguez nos pregunta, ¿hay que hacer voltear a las Fuerzas Armadas y hacerles ver que ellas están para defender a la Constitución y al pueblo del cual emanan? Sí, por supuesto. Yo diría que los ciudadanos, que son los que podemos hacerlo, porque dudo mucho que los partidos lo quieran hacer, hay que exigir a las Fuerzas Armadas que cumplan con lo que tienen que cumplir, con su institucionalidad, con su lealtad a México. Y además hay otra cosa, que se atrevan. Digo, ya sabemos cuál es su formación tan estricta, ya sabemos que tenemos unas Fuerzas Armadas ejemplares si las comparamos con las Fuerzas Armadas, los ejércitos de otros países sudamericanos o centroamericanos, lo sabemos perfectamente, pero creo que la ciudadanía estamos en condiciones de pedirle a las Fuerzas Armadas que le digan al presidente no, cuando pretenda darles una orden que atente contra los derechos humanos y los derechos de la sociedad.
Son las 8 de la noche, José Antonio. No sé si quieras que sigamos o qué sugieres. Sí, Más sí bien le hay más preguntaré yo preguntas, a doña Beatriz. sobre todo en este sentido, que son preguntas inteligentes, respetuosas, preocupadas por aprovechar la gran presencia de Beatriz Pajés en este momento. Yo Si quisiera no, que si diera... no tiene inconvenientes, Beatriz, seguimos con unas cuantas más. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias. Dice José Luis Espinosa, los del PAN dejaron fuera a María Elena Pérez Jaén y a Adriana Dávila y pusieron a muchos impresentables. Claro, efectivamente, y es lo que ocurrió en Acción Nacional, y es lo que ocurrió en el PRI, y es lo que ocurrió en el PRD. Efectivamente, los partidos políticos volvieron a cometer los errores de siempre, responden a sus intereses particulares y no han sido capaces de responder al interés nacional. Yo diría, no sabemos qué vaya a pasar después el 6 de junio, pero creo que uno de los grandes temas a nivel nacional va a ser precisamente revisar y replantear a los partidos políticos. Los partidos políticos de todos los signos, tal y cual están, ya no les son de gran utilidad a México, y creo que haría falta ahí un verdadero cambio en ese sentido. Rogelio Paredes dice, ¿cuál será el papel y trascendencia de los siervos de la nación en estas elecciones? Bueno, pues están repartiendo una cantidad impresionante de recursos, y no solamente eso, ustedes los han visto que han estado a la cabeza de la vacunación, es decir, ahí estamos hablando del uso político electoral, que al principio, bueno, yo me imagino que esto sigue siendo sobre todo en algunos municipios y en algunos lugares apartados donde seguramente se sigue politizando la vacunación, pero para eso están y para eso fueron creados. Fueron inventados desde el primer día de este gobierno. Yo les diría que el intento del gran fraude electoral no se va a dar el 6 de junio o no por parte del gobierno. El gran fraude electoral comenzó a diseñarse desde el 1 de diciembre del 2018, cuando se constituyó este ejército de servidores de la nación que comenzaron a dispersar apoyos, dinero, precisamente para comprar conciencias y para comprar el voto. Ernesto sí nos pregunta ahora, ¿qué opinas del rol de la Iglesia? Me imagino de la Iglesia Católica, ¿verdad? Me pregunto dónde está la Iglesia. Exactamente. Yo me pregunto porque, salvo algunos obispos de manera excepcional, los he visto absolutamente callados a esa jerarquía que debería de estar en este momento del lado de la gente, del lado de la sociedad y del lado de los principios democráticos. Porque si vamos, no al tema religioso, pero si vamos al tema de la moral, yo creo que lo inmoral sería dejar pasar una dictadura. Claro. Nos pregunta Patricia Espinosa, además de muchos litigios postelectorales, ¿habrá conflictos? Supongo que se refiere a conflictos sociales o conflictos de otro tipo. Bueno, pues además yo diría que estamos ante el riesgo de que muchos de esos conflictos sean asusados desde el gobierno. Por eso precisamente mencionaba que si las elecciones no resultan ventajosas y los resultados no resultan a favor de Morena, pues se podría precisamente desde el gobierno, conociendo cómo es este gobierno, provocar cualquier tipo de escenario de conflicto postelectoral. Y dice Cecilia Jaime, las pensiones que reciben los jóvenes de alguna forma los ha inclinado a ser seguidores de Morena. Está difícil que tanta juventud sin preparación vote en contra de Morena. Sí, seguramente. Bueno, forma parte precisamente de todos estos apoyos. Y no solamente jóvenes, están las mujeres y están los adultos mayores. Es decir, hay toda una red de cooptación de voluntades que muy costosa para el país, porque además esta famosa austeridad republicana
de la que tanto presume el presidente, lo que está escondiendo precisamente es dejar sin dinero a muchas secretarías para utilizar esos recursos con fines electorales. Yo le preguntaría a Beatriz Pajés, abusando un poco o mucho de su tiempo, si pudiera ella disponer de unos minutos más para abrir el micrófono y Antes de eso, luz. estimado José Antonio, quisiera hacer un comentario final. Si eres Perdóname, Paco. A ver. Bueno, por alusión. Déjame terminar. Ok. Sí, con Beatriz. Si tiene unos minutos más para contestar algunas cosas, me gustaría que tú y otras personas distinguidas en el auditorio pudieran usar la palabra directamente, si es que ella nos da permiso y cuenta con un poco más de tiempo. Claro, doctor, adelante. Bueno, nada, es un simple comentario, menos de un minuto. Por alusión, al mencionarse Frena, siendo yo miembro del Consejo Rector de Frena y tomando en consideración que nuestra querida Beatriz es vocera de Sí por México, simplemente quiero decir, Beatriz, estoy a tus órdenes para que a partir del 7 de junio hagamos una labor de colaboración, de tender puentes de comunicación. Cuentas conmigo. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Paco. En este momento ha levantado desde hace un rato la mano, porque quisiera dirigir algunas palabras, alguna inquietud o pregunta, Carlos Eduardo Represas. Hay algunas otras personas interesadas también en tomar la palabra. Yo les pediría, les rogaría que se identificaran con su nombre completo antes de concederles el uso de la palabra. Adelante, Carlos Eduardo Represas, por favor. Muchas gracias, José Antonio. Yo quisiera solamente tomar un momento para primero agradecerle a Beatriz su continuado compromiso con México. Mi estimada Beatriz, nos conocemos hace muchos años y nos conocemos de gestiones, y yo he visto con enorme placer este compromiso tan fuerte que tú has asumido, y te quiero felicitar por la claridad de tu pensamiento y por tu demostrada valentía en la vida pública. Quiero decirte que comparto plenamente de tus recomendaciones hechas en esta ocasión con este grupo de amigos, las recomendaciones que has hecho a la ciudadanía en general. Las comparto plenamente. Considero muy importante no solamente el compromiso de votar, sino de votar, porque lo que tenemos que buscar es el equilibrio que el país necesita para poder vivir una democracia. Los ejemplos que tenemos en nuestra América Latina son muy malos hoy en día, y por eso necesitamos continuar con este trabajo que amigos como José Antonio Crespo están llevando adelante y a los cuales yo apoyando. Así es que, mi querida Beatriz, muchas gracias y muchas felicidades. Un gran abrazo, mi querido Carlos Eduardo, como siempre, gran cariño de muchas generaciones. Muchas gracias. Está Yolanda Bernal, si abre, por favor, su video para que la podamos identificar y después darle el uso de la palabra. Lo mismo a Jorge A. Vamos a pedirle el uso de la palabra para que externe su inquietud. Yolanda Bernal, por favor, abra usted su micrófono. Sí, buenas tardes. Pues primero felicitar a Beatriz, como siempre soy una seguidora de todos sus comentarios, y le quiero preguntar, la barra de abogados de México y todos los grandes abogados que tenemos en México, ¿no han podido hacer una denuncia para este tipo que es nuestro presidente por su violación a la Constitución, y no puede ser castigado o está protegido porque todos son sus amigos, o qué es lo que pasa? Bueno, vimos, sí, después de
la aprobación de este transitorio que busca alargar el mandato del presidente de la Corte, pues sí vimos expresiones de agrupaciones de abogados como la Barra y de otros que sí se pronunciaron, es decir, hubo un pronunciamiento muy claro con respecto a la violación de la Constitución y sobre todo de la independencia judicial. Pero a mí me gustaría, ya que tenemos aquí entre nuestro público al gran doctor Sergio García Ramírez, pues que emita un breve comentario, mi querido Sergio, sobre la importancia de esto y el compromiso que creo deberían de tener los ministros de la Corte para declarar la inconstitucionalidad de esta medida. No sé si te estoy metiendo en un lío, mi querido Sergio. Levante la mano, por favor, para localizarlo y concederle el uso de la palabra, si es que él así lo desea. A ver. Ahí está, ya. Hay que poner el... Sí, en eso estamos. En eso estamos. A ver. Ya está. Adelante, licenciado Sergio García Ramírez. Beatriz, no, mi querida Beatriz, no me estás metiendo en un lío. En un lío estamos metidos todos. Que estamos solidarios y conscientes de que estamos metidos en un lío. Yo quisiera rescatar muchas de las cosas que has dicho y que has dicho muy bien con tu claro talento y tu gran valentía a lo largo de esta plática. Iniciaste diciendo que en ocasiones eludimos las palabras, eludimos el empleo de ciertas palabras para no comprometer nuestra visión de la realidad o nuestro punto de vista. Por ejemplo, la palabra dictadura. Con toda razón has dicho, hemos dicho algunos, o hemos dicho muchos, que vale la pena calificar lo que está ocurriendo como el germen o algo más que el germen de una dictadura. Estamos efectivamente en esa ruta, concentrándose el poder y violentando constantemente la Constitución, el Estado de Derecho y las leyes que debieran regular la vida de la República. Y en cuanto al tema que se acaba de mencionar, el tema de los jueces y el tema de los abogados, yo diría lo siguiente. Es conveniente, amigas y amigos, que ya que vamos a comentar estas cosas y vamos a tratar de formar opinión, apoyemos con energía y con constancia el quehacer de los jueces probos, de los jueces íntegros, de los jueces valientes, que desde un primer momento han estado oponiendo la ley al capricho del gobernante. Esto se empezó a mirar desde la decisión relativa al aeropuerto de la Ciudad de México y se ha visto con posterioridad. Quienes han salido a la lisa para oponerse a muchas arbitrariedades han sido a menudo los jueces, aparte de los órganos constitucionales autónomos. Los jueces son, como lo somos todos, seres humanos, sensibles a la presión y al temor. Es importante que los jueces sepan que gozan del favor de un buen sector de la opinión pública que apoya su quehacer independiente, competente e imparcial. A veces siento que los dejamos un poco solos frente al asedio de opiniones que los califican como reaccionarios, como corruptos, como hipócritas, como personas al servicio de intereses oscuros e inconfesables. Muy difícil la tarea de los jueces si la sociedad no les apoya, porque ciertamente el Ejecutivo no les apoya. Y en cuanto a los abogados, yo quisiera también recordar que se ha calificado inclusive desde la más alta tribuna como traidores a la patria, a aquellos juristas, a aquellos abogados, mis colegas, que pretenden ejercer su profesión defendiendo los intereses legítimos y los derechos de quienes merecen esa protección. Se les llama traidores a la patria, con lo cual se les expone a reacciones que pueden ser muy violentas de parte de algunas personas. Algunas corporaciones jurídicas han externado su enorme inconformidad con estas calificaciones y con muchas de las ocurrencias a las que debiéramos oponernos. Lo ha hecho el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, lo ha hecho la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, lo ha hecho la Barra Mexicana Colegio de Abogados.
se han comprometido sus directivos y sus integrantes en la expresión de opiniones de rechazo de los puntos de vista que a menudo vierte el Ejecutivo. En las mañaneras menudean las ofensas contra los juzgadores, que son sujetos predilectos para los disparos presidenciales, y en contra también de muchos abogados, que son finalmente factores de control y contención. Me gusta decir esto porque creo que es justo, pero además porque es conveniente que nos expresemos en favor, no de todos los jueces, cada quien podrá tener seguramente su opinión acerca de cómo se conduce el Poder Judicial o ciertos jueces, pero sí en favor de los jueces que han tenido el valor de conceder suspensiones provisionales y definitivas y dictar inclusive amparos que favorecen la observancia de la Constitución. Pronto nuestra Suprema Corte de Justicia, no sé, digo pronto porque es mi deseo, pero no estoy seguro de que la expresión sea propia, pero pronto nuestra Suprema Corte de Justicia tendrá que pronunciarse sobre por lo menos 25 asuntos que se encuentran sujetos a su competencia. Acciones de inconstitucionalidad o amparos sobre materias muy relevantes que han sido enderezados, estos amparos o estas acciones, en contra de muchas acciones, de muchos ordenamientos, de muchos decretos emitidos por el Ejecutivo. Es muy importante que no solamente eleven su voz los jueces a través de sus sentencias, sino que también los ciudadanos elevemos nuestra voz para reclamar de los jueces una conducta pulcra, valiente e independiente en defensa de la Constitución. Este es un comentario que yo podría hacer, pues atendiendo a la provocación de doña Beatriz, que me lanzó al ruedo, que me metió en un lío, pero anticipé que en este lío, como acabamos de ver, estamos metidos todos. El país entero está metido en esto. Estamos enfrente a un asedio que puede conducirnos a una dictadura. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Muchas gracias, licenciado ministro Sergio García Ramírez. Sus palabras tienen un gran valor en esta reunión. ¿Alguna persona quiere tomar uso de la palabra? Veo que está aquí Carlos Hernández, a quien mencionó en su disertación doña Beatriz. Y quisieras, Carlos Hernández, ahondar un poquito de una manera breve en relación a esos estudios actuariales y estadísticos referentes al abstencionismo. Te lo suplicaría si lo pudieras comentar de una manera breve para no abusar mucho del tiempo de doña Beatriz. Con mucho gusto, José Antonio. Muchas gracias, Beatriz, por alusiones. Felicidades por tu lucidez y por tu valentía, que atestiguamos y reconocemos todos. Creo que has pintado muy bien la cancha y de qué tamaño es la pelea que tenemos enfrente. Yo resumiría esto en que nos quedan 3 rounds en esta pelea. El primer round es salir a votar, porque como ya hemos comentado en muchas ocasiones, el abstencionismo es el principal enemigo a vencer. En segundo lugar, que ese voto sea un voto inteligente. Yo no utilizaría el término útil, sino un voto razonado en el contexto de lo que tú has planteado. Es un dilema, ¿queremos seguir como están las cosas o impedirlo? Yo creo que más allá de las agendas y de las posiciones de los partidos, el tema tú lo has planteado muy, muy claramente. Este es un problema binario. Eso, vamos a votar a favor de lo que está sucediendo o en contra. Y en tercer lugar, que pase lo que pase, tenemos que salir a defender los resultados. Porque como tú bien señalas, el que suponga que si alcanzamos el resultado que estamos buscando, el 7 de junio las cosas van a amanecer en paz, está equivocado. Entonces yo sí creo que son esos 3 rounds los que nos quedan por delante. Salir a votar, hacerlo inteligentemente y defender nuestros resultados. Y muchísimas gracias a José Antonio por el procurar que haya estos foros de discusión y agradecerte a ti, Beatriz, nuevamente, pues tu lucidez y tu valentía. Gracias, querido Carlos. Pues
tomándote la palabra en cuanto al foro de discusión y aprovechando la presencia de esta ejemplar exponente de la batalla que estamos efectuando en México, que es doña Beatriz Pajés. Sabemos que muchos son los sectores de la sociedad que se han visto afectados por estas malas decisiones u omisiones durante los 2 últimos años, pero yo quisiera, a pesar de que ella ya nos lo ha dejado entrever, aprovechar su presencia como ejemplar periodista, representante de la libertad de expresión de los medios. ¿Qué nos puede decir al respecto de los colegas o qué le parece esta agresión verbal que han sufrido recientemente por parte del señor López Obrador? Sí, y no solamente los colegas de doña Beatriz de profesión del periodismo, sino también gentes que sobresalen en la iniciativa privada y en las empresas. Ha sido, pues, haciendo alusión a la palabra que no quiero yo mencionar, pero pues sí la mencionó doña Beatriz, que no es digna de un buen gusto, ni mucho menos en las manos de un presidente, cuando mandó al carajo a todo mundo. Yo creo que debemos de aprovechar esta ocasión para, además de pedirle sus impresiones, decirle que esta plática ha sido una muestra de la veracidad, de la congruencia, de la valentía, de ser tan genuina, pero sobre todo de ser tan ejemplar en esto. Y me quedo con la palabra ejemplar, porque de ella debemos de tomar ejemplo los que estamos presentes aquí, para hablar con la misma lucidez y hablar con la misma convicción y con la misma certidumbre y valentía para seguir luchando por México antes del 6 de junio y después del 6 de junio. Por favor, doña Beatriz, Gracias. tome la palabra y Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que todos los gremios hemos sido golpeados y hemos sido denostados por este gobierno. Ustedes, los médicos, pues sin duda, ¿no? Todos los trabajadores de la salud han sido una de las más importantes víctimas de la intolerancia y de las arbitrariedades de este régimen. Los medios de comunicación, sin duda, doctor Crespo, y por supuesto yo le diría que no solamente es una agresión de tipo verbal, muchos hemos sido agredidos de otra manera y sobre todo en lo que tiene que ver con nuestras empresas periodísticas. El gobierno federal, desde los primeros meses que llegó al poder, tomó una serie de decisiones para cancelarnos todo tipo de alianzas comerciales, no solamente con el gobierno, sino para presionar a la iniciativa privada, al sector privado, para también no mantener ningún tipo de relación comercial con algunos medios de comunicación y de esta forma llevarnos a la muerte. Es así como lo está haciendo el gobierno. Y por supuesto, naturalmente, todos estos ataques verbales, esta constante agresión que hace con nombre y apellido a algunos periodistas, con nombre a algunos medios de comunicación, pues porque evidentemente el señor es intolerante a la crítica, es intolerante a la diversidad de pensamiento. Y bueno, sabemos también que los medios de comunicación son uno de los primeros instrumentos que hay que reprimir y controlar dentro de un régimen autoritario. El otro, pues sí, son las Fuerzas Armadas, y el otro también, sí es sin duda, el Poder Judicial. Con esos tres ramas, con esos tres instrumentos son los que un gobierno antidemocrático son los que utiliza precisamente para imponer sus decisiones. Lamentablemente, los más importantes medios de comunicación en el país se han dejado someter, están cooptados, están amenazados, están amedrentados. Y bueno, esa es la razón también por la cual nos está costando tanto trabajo llegar a la gente, porque si en otro momento estaba Televisa o estaba Televisión Azteca, que de alguna manera hacían crítica, pero no es en esta ocasión, donde las 2 o 3 grandes televisoras, junto
con los más importantes monopolios de la radio, están totalmente sometidas, con algunos espacios ahí excepcionales dentro de la radio, pero la mayor parte de los espacios están presionados y están tomados por el gobierno. Muchísimas gracias, Beatriz Pajés Rebollar. Muchas gracias por esta espléndida plática. Muchas gracias por ser ejemplo para seguir luchando por México, por nuestra patria. Muchas gracias por arrastrarnos a llevar a cabo esta encomienda. Muchas gracias. Queremos darle todos, abriendo nuestros micrófonos, para darle un merecidísimo aplauso a doña Beatriz. Muchas gracias a todos. Adelante, Beatriz, adelante, Beatriz. Bravo. Muchas gracias, Beatriz. Estupenda conferencia. Bravo, Muchas excelente. gracias. Bravo. Gracias, Beatriz. Gracias. Felicidades. No, oye, ¿verdad? Gracias. Felicidades. Gracias. Gracias y felicidades. Gracias.